Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy, por bondad del Señor, iniciamos un nuevo mes, el mes de octubre, mes del Santo Rosario, mes de las misiones. Pero también hoy es domingo, día del Señor, y Él nos espera con los brazos abiertos para que celebremos la Santa Misa presencial. Les invito para que meditemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún, después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando meditaba en este impresionante evangelio, pensaba: Dios mío, ¿cuántas veces te decimos sí con nuestras palabras, pero con nuestra vida te decimos que no? ¿Por qué no te cumplimos? ¿Por qué no te somos fieles? Por ejemplo, ¿cuántos papás, cuántos padrinos, cuando traen a sus hijos o a sus ahijados a bautizar, le dicen sí al Señor? Y lo dicen delante del sacerdote y delante de la comunidad. Dicen: sí me comprometo a educar a mi hijo o a mi ahijado en la fe. Sí me comprometo a enseñarle y a educarle en los valores cristianos. Sí me comprometo a que la luz de la fe representada en el cirio o en la velita encendida no se apague. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, es un no rotundo a Dios. Porque la velita evidentemente quedó apagada, y con ella también quedó apagada la fe. Porque a muchos padres y a muchos padrinos no les interesa la educación de la fe. Lo único que interesaba es que su hijo o su ahijado hayan recibido el bautismo y punto. Por eso los compromisos no se asumen, porque la mayoría incluso ni vuelve a pisar un templo. ¿Cuántos chicos le dicen sí al Señor cuando toman por primera vez la comunión y llegan vestidos de blanco a la ceremonia, porque es la primera vez que reciben el cuerpo y la sangre del Señor? Pero para muchos, por desgracia, se convierte en su primera y única comunión. Porque para muchos no ha pasado 1 o 2 semanas cuando ya le están diciendo no al Señor. Empiezan por venir algunos, pero se quedan en la puerta del templo, luego afuera en el muro y después terminan alejados de las cosas del Señor justo cuando más la necesitaban, pues para muchos llega el tiempo de las crisis y los cambios que trae la adolescencia. ¿Cuánto le decimos que sí al Señor cuando nos confirmamos en la fe? Incluso le cantamos: llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten más de ti. Y sí, vamos a los hombres, pero ya cantando otra cosa. Cristo no aparece por ninguna parte. Parece que desapareció porque muchos se alejan, abandonan o se vuelven indiferentes. ¿Cuánto le decimos sí al Señor en la misa y recitamos el credo y decimos que creemos en Él? Pero después le decimos que no, cuando no ponemos nuestra confianza en Él,
cuando creemos en cosas supersticiosas, cuando creemos que una herradura, una penca sábila, alejar a la envidia y a los envidiosos, o cuando se acude al reiki, al feng shui o a cualquier otra práctica agorera. ¿Cuánto le decimos sí al Señor en la misa y recitamos el credo? Y decimos que creemos en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, pero después le decimos no cuando caemos en la tentación de hablar mal de ella, cuando no la defendemos, cuando no nos duelen las calumnias y las persecuciones que sufre. ¿Cuántas y cuántos el día en que se casan le dicen sí al esposo, sí a la esposa, y lo hacen delante del Señor, de amar, respetar, de ser fiel a la otra persona? No solo en los buenos momentos y lindos, sino también cuando aparece el dolor, la enfermedad y la pobreza. Dan un sí, y no pocas veces con emoción, pero después llega el no a ese compromiso cuando no son fieles, cuando no se respetan, cuando no aman, cuando terminan destruyendo el hogar y haciendo infeliz a la pareja y a los hijos. ¿Cuánto le decimos que sí al Señor cuando hacemos un cursillo de cristiandad, o vamos a un retiro espiritual, o hacemos un taller de oración de vida, o nos preparamos a través de una consagración, o somos llamados por Dios o por la Virgen para servir como misionero en X o Y comunidad? Y entonces le decimos, sí, Cristo, cuenta conmigo y yo cuento con tu gracia. O le decimos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero después de un tiempo digo no, y me olvido del sí que le dije al Señor y a su madre, y me alejo y me retiro, y ya no cumplo lo que prometí, y ya no soy fiel, y ya no me importa nada. ¿Cuántos de nosotros le decimos sí al Señor en la misa dominical, pero le decimos no el resto de la semana, cuando mi vida no coincide con lo que creo y he celebrado? Sí, decimos que creemos en Dios y venimos a la misa, pero la vida no cambia, no se transforma, no crece, no es más coherente, no es más solidaria, no es más disponible, sigue siendo egoísta, metida en su pequeño mundo, buscando intereses, conveniencias. Muchos de nosotros incluso podemos llevar en la billetera, los señores, o la cartera, las damas, y podemos encontrar allí estampitas o medallitas, o podemos llevar en nuestro pecho un rosario, un escapulario. Maravilloso, si esto externo es reflejo de una espiritualidad interna respaldada con la vida. Entonces alguno me dirá, Padre, y entonces, ¿cuál es la clave para cambiar el corazón? ¿Cuál es la clave para decirle sí a Dios, no con palabras, sino con hechos? ¿Cuál es la clave, Padre? Justamente recapacitar, entrar en razón, decir, hasta aquí llegué con esta mala vida, desde hoy con la ayuda de Dios empiezo una nueva totalmente. Hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo, me levantaré y volveré a mi Padre. Pues hagamos lo mismo. Levantémonos y volvamos a Jesús. Levantémonos y sigamos a Jesús. Levantémonos de nuestra podredumbre, de nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestra esclavitud, de nuestra pasión dominante. No nos dobleguemos, no nos dejemos desmoronar. Levantémonos y sigamos a Jesús. Es que no hay otra respuesta para las preguntas. No hay otro camino para ser felices. No hay otra luz que ilumine las tinieblas de las tristezas. No hay otro proyecto de felicidad si no es Él. Levantémonos. ¿Para qué esperar al final de nuestra vida y tener que decir, no valió la pena haberme alejado de Dios tantos años, sabiendo que el secreto de mi felicidad estaba en Él? Pues si antes le decíamos no al Señor, hoy digámosle sí, sí Señor, cuenta conmigo. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.